kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas. Textual. Vamos a sumar a Leandro Marcarián al debate. Vamos a hablar un poco del análisis económico, pero también vos haces tu análisis social y político, porque la realidad es que hoy la economía es hija de una situación política y social que está bastante complicada. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a ver, tocando este tema puntual, obviamente no es lo mío, ¿no? Pero, a ver, nunca vamos a justificar un intento de asesinato ni nada de eso, pero estas cosas existen, ¿cierto? Sí. Y existen, a ver, yo mido todo desde la economía. Existe porque Argentina hoy es un lugar pobrísimo, la gente tiene digamos, una calidad de vida horrible, muy mala, muy baja. A ver, para dar un par de datitos, el ingreso promedio en Argentina para aquellos que tienen algún tipo de ingreso es de 60.000 pesos, 66.000 para ser exactos, son $200. ¿Sí? Entonces, nadie puede ser feliz viviendo en promedio con $200. Entonces, cuando tenés, digamos, una pobreza tan, pero tan, digamos, extendida a lo largo de la comunidad, de la sociedad, la población va a buscar algún responsable. Y el responsable termina siendo generalmente el que gobernaba, el líder, quien sea. Ahora, cada uno va a reaccionar a eso de formas distintas, ¿no? Algunos se quejarán por Facebook, otros se meten en política para cambiar la realidad y otros te arman una guillotina. Ahora, existe eso igual, o sea, más allá de lo que hayan hecho este grupo de gente, no hay que creer de que porque por ahí son 3, 4 loquitos que no están coordinados, esos mensajes no existen en la sociedad y que no hay otra gente que esté igual que esté totalmente desesperada. Por eso lo que yo planteo, Leandro, que hay un proceso acá y lo planteaba Carlos también, el tema de que la caída del 2001 a la fecha, o sea, que es la destrucción de la clase media en la Argentina, es una caída en picada que genera este tipo de situaciones donde está el miedo a perderlo todo, el descontento permanente como forma de criarte en una sociedad que salís de la escuela y no te da una oportunidad ni te está esperando para tener un laburo. Futuro, después, a ver, acceso a una manera de comunicación y corrientes mundiales que se conectan rápidamente hasta conformar ciertas ideologías que te permiten que se junten estos grupos. Te doy un ejemplo muy claro. Yo tengo 37 años, ¿correcto? Fui a la UBA, después hice posgrado acá. No hay uno solo de mis amigos de la universidad que vive en Argentina. Se fueron todos, ¿sí? Entonces, a ver, clase media alta, me pude educar, pude hacer prácticamente todo lo que quise. O sea, yo no vivía con $200. Ahora, el que sí vivía en esa realidad, o sea, yo te lo planteo al revés. Me parece extraño que habiendo vivido todos estos años de pobreza extrema en Argentina, no hayamos tenido un atentado antes. Porque la desesperación que vive la sociedad te lleva a estas cosas. O sea, de vuelta, no lo justifico, pero a mí no me parece raro que alguien que por ahí se fundió, no tiene un mango, ve al hijo comer la basura, que no piense en el líder político como el máximo responsable y en la desesperación vaya a hacer una animalada. No, y te criás en un ambiente violento, por definirlo. Lo que no justifica la violencia, sino que le da... O sea, hay que estudiarla, analizarla y resolverla. Pero lo que él describe con precisión, si vos haces un análisis histórico de varios sistemas totalitarios, el comienzo tuvo que ver con esto. No era una cosa organizada, sino era bronca más que nada, frustración. Digo, miremos a Europa también. Bueno, ese fue el germen de los totalitarismos, ¿no? Bueno, a ver, todo tiene que ver con todo. Yo los escuchaba muy atentamente hablar de los hijos de la crisis del 2001 y el 2002. Creo que todos los que lo vivimos y teníamos escasa edad, sufrimos las consecuencias hasta de cómo era salir a la calle. Yo espero que no tengamos nunca más que volver como me pedían a mí, por favor no salgas, porque no sabemos qué va a pasar, si te secuestran, si volvés, si la noche, si salías con la bicicleta que te robaran. Ojalá no volvamos a vivir una situación así. Por eso es bajar el tono, pero también esto interpelándonos a todos, es bajar el tono. Las discusiones desde la ideología, desde el dogma, desde la filosofía y desde la economía también. Porque ahí es donde yo me pregunto cuánto puede acelerarse, por ejemplo, el recorte del gasto público, los pactos con el Fondo Monetario, cuando hay una sociedad que está necesitada y que demanda. Vos fíjate, ayer, Edi, nada más hablábamos de, hay una decisión de cumplir con las metas de ajuste con el Fondo Monetario. Sin embargo,
el gobierno tiene que atender a la necesidad de un sector que uno podría decir, pero ¿quién puede llegar a ser? Bueno, vamos a ver la inscripción. Un sector que existe, evidentemente lo ha identificado el gobierno como una problemática, y es un sector que no tiene ingreso alguno, ningún tipo de ingreso, por lo menos no en blanco. No tiene una obra social, por supuesto, ni una prepaga. No tiene ninguna prestación del Estado, no es jubilado ni pensionado, no recibe asignación universal por hijo. Es decir, no existe para el Estado como tal esa persona. Y se va a incorporar a partir de ahora de esta posibilidad, si quisiera, a un registro, porque no es que el Estado lo va a buscar, es esa persona yendo a buscar al Estado para pedir que este bono, ¿de qué estoy hablando? Del bono que venimos contando, se va a hacer en 2 pagos. En total son 45.000 pesos, pero viene a mediados de noviembre y luego en diciembre. La realidad es que este bono lo que viene es a intentar suplir el costo de lo que es el incremento en la canasta básica. La duda del millón es cuánta gente se va a inscribir. No podemos identificar a priori qué universo no tiene ningún tipo de ingreso, ni siquiera una prestación de salud. Ahora, evidentemente, si el gobierno está tomando esta medida es porque identificó que este sector existe. Atención con eso. ¿Cómo se financia? Bueno, con la recaudación tributaria que se logró mediante el dólar soja. A mí me preocupa enormemente que el gobierno esté preocupado porque hay un sector que no tiene ingreso alguno y que ni siquiera tiene una prestación de salud. O sea, que hay alguien que hoy no recibe nada de ningún tipo de aporte del Estado. Es decir, que puede haber sido un desempleado, pero ni siquiera tiene una cobertura mínima de salud. Bueno, vamos a ver cuánta gente se termina inscribiendo, porque esto en definitiva arranca el 22 de manera online. Creemos que si es alguien que no tiene ningún tipo de ingreso, tampoco tendría una computadora, por eso se hace la posibilidad para que mediante se puedan presentar y se pueda hacer presencial el trámite en cualquier dependencia, entiendo, de ACES, a partir del 24. Vamos a ver cuántos se anotan. Esto es interesante porque en realidad estamos discutiendo sobre cumplir o no con el pacto con el Fondo Monetario para ver hacia dónde va la Argentina. Esto de que tanto se volvió a hablar, si hay expectativas, si hay esperanza, hacia dónde vamos. Bueno, en teoría el presupuesto ancla esas expectativas y marca un horizonte y eso está negociado con el Fondo Monetario. Por eso recalco, ¿se cumplirá o no se cumplirá esto que hoy tuvo un dictamen y que a priori hay algunas negociaciones ya con la oposición? Por ejemplo, la primera, algo que hasta ahora nadie entendía por qué, suena hasta lógico. Si todos pagan, si todos están condenados a pagar el impuesto a las ganancias, ¿por qué los jueces no? Sí, los nuevos jueces que se incorporaron ya hace un tiempo al sistema judicial sí pagaban, pero los que ya estaban adentro del sistema judicial eran empleados que no pagaban el impuesto a las ganancias. Los números, vamos a los números, porque según este mismo presupuesto que justifica el gobierno, el costo de este sector fiscal porque no paga impuesto es de 55.000 millones de pesos en el año 2021, que ascendería a 129.000 millones de pesos este año y que si persiste se incrementa en 237.000 millones de pesos el año que viene. Recursos que hoy no están y podrían estar. Esto no es opinión personal, porque para mí el salario no es ganancia. La lógica implica que si para todo el gobierno todos pagan ganancias, los que tienen un ingreso de clase media trabajadora, te diría, en una buena posición, entonces, ¿por qué los jueces no? Esa era la insólita explicación. Pareciera ser que los radicales están de acuerdo con que esto ocurra. Entonces ahí encuentra otra caja del gobierno para poder seguir solventando algunas de las políticas. Gran problema hay porque en este presupuesto se proyecta un dólar. Ahora, la escasez de dólares persiste. Venimos hablando de la liquidación del dólar soja, que fue en realidad adelantar parte de lo que ya se iba a liquidar con un incentivo de un tipo de cambio diferencial, que es lo que se está negociando también con empresas alimenticias para que congelen precios por 90/120 días, con precios justos. Surtió efecto. El Banco Central acopió reservas. El problema es que ya nadie más vende. Ya no hay vendedores, no hay soja. Y tenemos un gran problema, los incendios y los focos de sequía que están generando que la cosecha, el beneplácito del trigo, que era la próxima campaña, no sea tan fructífera como a priori se espera. Entonces, esos dólares que también podrían llegar en la temporada de marzo en adelante, tal vez no sean tantos. Y este es un grave problema que empieza a mirar de cerca el Banco Central. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Te diría, desde la práctica, ya es un desdoblamiento de hecho. El Banco Central saca a los importadores del mercado con un nuevo sistema que se llama CIRA. El punto es,
Los que presentaron, por ejemplo, medidas cautelares porque no recibían los dólares en tiempo y forma para insumos y necesitaban fabricar, fueron a la justicia y los obtuvieron, que creo que hay unas 4.000 o 5.000 cautelares presentadas, no van a poder tener más dólares para importar. Si fuiste a la justicia, entonces el gobierno dice, usted no está dentro del listado de gente que puede comprar divisas. Hay un montón de empresas, por eso insisto en el número. Dicen que de hecho fueron 1.800 millones de dólares que se fueron mediante estas cautelares. Entonces ahí ya tenés a alguien que no va a acceder. Pero además lo que dicen las empresas es que se cae el sistema todo el tiempo. El gobierno culpa a los bancos que todavía no adecuaron el sistema. En lo concreto, para hacerte explícita, el Banco Central logró en estas 4 jornadas acumular divisas, 50 millones de dólares nada más. Pero sacó a todos los jugadores del mercado. Y entonces cuando vos mirás la cantidad de dinero que mueve hoy el mercado del dólar, es en realidad un cuarto de lo que movía en un día como hoy, hace un mes, cuando estaban los liquidadores. Y eso no es algo bueno, eso nos está marcando lo que el gobierno está de alguna manera haciendo. El pacto era no vamos a devaluar. Entonces lo que no devalúan es un mercado en el que el único participante relevante es el Banco Central. Ahora ya las empresas empiezan a mirar otro dólar, que es el que pueden acceder, que es el contado con liquidación. Ahí, a ese lugar están empujando las empresas que quieren comprar divisas, incluso cuando estas mismas empresas dicen es para importar insumos para fabricar. Y esto es relevante saberlo en Argentina, porque te voy a mostrar cómo quedó el tipo de cambio. Y la gran pregunta que le quiero hacer a Leandro, que es la que se preguntan en el gobierno. ¿Qué dicen en el gobierno? Lo estamos haciendo adrede. Casi que queremos, esto es en off, por supuesto, porque en realidad el pacto político es no hablar de devaluación. Estamos casi generando un dólar simbólico y marginal, tipo de cambio oficial, al que solo accede el Banco Central, casi que es una pantomima de tipo de cambio, una actuación de un tipo de cambio, porque en la formalidad se necesita un número y es este. Pero en la práctica, el que quiere dólares que vaya y lo compre en otro lugar. Claro, pero el lugar en donde lo compre, incluso cuando a veces baja o se mantiene estable, es este lugar. El del contado con liqui a 304 o el del dólar bolsa, que fíjate que cerró igual. Pero estos son los que están moviendo el dinero, 292. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hasta ahora la gran duda que había es, ¿y si en realidad los precios ya estaban con esto de la remarcación de por si las dudas? Los precios de la economía ya estaban girando en torno a un dólar de 300 o 290 pesos. ¿Para qué vamos a sostener y seguir vendiendo reservas? Se preguntaban en el equipo económico. Hagamos la prueba, mandemos a todos a que vayan al dólar bolsa y al contado con liqui. Por lo pronto no estalló. Se mantienen estos valores, sí, un divorcio de tipo de cambio importante, roza el 100%, pero no estalló. Y la inflación persiste alta. Pero la teoría es, ya los precios de la economía se remarcaron a estos valores. Que siga así. Esta es la tesis económica. Le quiero preguntar a Leandro si vos lo ves de esta manera. A ver, la tesis es los precios están a un dólar de 300, por lo tanto, aún si devalúan no va a haber fogonazo inflacionario. ¿Esa es la teoría del gobierno? No me suena, la verdad que no. A ver, puede ser que los precios estén al dólar de 300, pero es imposible que por más que, digamos, todavía hay cosas que están, digamos, los importadores, digamos, si bien vos decís que ahora los están, digamos, corriendo el mercado. En estos primeros días, ¿no? Por eso, bueno, pero el tipo sigue importando al oficial. Entonces, es medio irrisorio creer que vos vas a tocar el tipo de cambio y le vas a dar. A ver, hay una brecha del 100, no es poquita la brecha. Entonces, para cerrar esa brecha, el movimiento que vas a tener que hacer no va a ser marginal, va a ser, digamos, un salto importante en el tipo de cambio, 30, 40, 50%. Andás a ver, a menos que, bueno, eventualmente quieran cerrar esa brecha, entonces tenés un salto del 100%. Entonces, sería irrisorio creer que vos haces semejante movimiento en el tipo de cambio y eso no tenga alguna consecuencia en los precios. Me hace acordar un poco a cuando Macri sí, por eso, es el mismo razonamiento, o sea, se están equivocando de la misma forma. No tenías esta brecha y sí era real que las empresas tenían otro tipo de acceso al mercado. Ahora están probando a ver qué pasa si las empresas van obligadas a comprar a donde la parte del gobierno considera que puede, estas empresas, financiar y solventar, que es este dólar. Porque el punto que algunos economistas que acompañan el equipo económico dicen o razonan es, en realidad la empresa va a tener que absorber alguna estructura de sus costos. No puede trasladar todo al consumidor porque llega un momento en que el consumidor no demanda más. De por sí lo están haciendo. A ver, no es que
el costo a la empresa le aumenta al 100% y te lo trasladan directamente. Pues de vuelta, a ver, el argentino promedio gana $200. Digamos, la empresa no te puede trasladar todo porque si no se funde. Entonces, obviamente, a ver, todo esto, fíjate que nos está llevando a una situación, una encerrona terrible, ¿no? Porque tenés la brecha del 100, la inflación al 100, no sabés qué hacer con el tipo de cambio. Si ajustás, vas a terminar fundiendo las empresas o vas a tener un fogonazo inflacionario que va a terminar fundiendo a los consumidores, mayor pobreza. A su vez, el gobierno está metido en una situación casi despótica, en donde toma al dólar como un premio o un castigo. O sea, te doy a vos, te quito a vos. Los escuchaba el otro día con Tombolini, que vos bien le preguntabas, digamos, ¿quién va a congelar precios por 90 días en un país donde la inflación es del 6-7% mensual? ¿Qué te pidieron a cambio? Un tipo de cambio diferencial. Entonces, los dólares que el gobierno nunca produjo ni generó, se los está apropiando y los está usando como mecanismo de recompensa o castigo. Es demencial esto. Es demencial. Bueno, es administrar la escasez, ¿no? Digamos que esta gestión ya entró para administrar la escasez. Pero la escasez ni siquiera es de ellos. Y peor, a ver, la escasez no es de ellos, porque en el peor de los casos los dólares no eran de ellos. Y, digamos, si voy un paso más allá, la escasez la terminaron generando ellos por todas estas inconsistencias. O sea, si vos tenés 25 tipos de cambio, una brecha del 100, ¿qué crees que va a pasar con las reservas? ¿Vos qué crees que va a pasar? No, esto va a seguir en caída, lamentablemente va a seguir en caída. A ver, hay que ver. No, pero vos recién hablaste, casi das por sentado que va a haber una devaluación. La gran inquietud que tienen todos los analistas, y vos debés estar detrás también de esos cálculos. Una devaluación de un plumazo. ¿Cuándo? Sí. Bueno, a ver. ¿Cuándo es clave? ¿Shock o gradualismo? Es que gradualismo ya lo vienen haciendo todos los meses desde que asumió el crawling peg al 2-3%. 4% devaluó el oficial en un mes. Ahora, de vuelta, el gobierno está en una situación muy compleja porque, a ver, yo creo que la tesis que vos planteabas no es cierta, o sea, de que si tocan el tipo de cambio los precios no se mueven. Yo creo que no es cierta. Me encantaría creer que hay gente dentro del gobierno que también piensa lo mismo. Sí, hay gente Entonces saben que si tocan el tipo de cambio van a tener un salto en la pobreza brutal. Y el político, su única función en la vida es sobrevivir, ¿sí? Y están relativamente cerca de una elección, entonces lo que les queda por sobrevivir es poco. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que van a tratar de evitar la devaluación a toda costa. Ahora, a toda costa significa por ahí van a romper todo lo que queda por romper con tal de no devaluar. ¿Qué quedaría por romper? No, seguir, a ver. Quiero imaginar escenarios. ¿Qué? Que esto siga en picada, o sea, las reservas van a seguir cayendo, la inflación se va a seguir acelerando. A ver, el tema del Fondo Monetario que vos lo mencionabas antes es lo que a mí menos me preocupa, porque yo tengo, digamos, mi teoría es que el fondo carga con culpa, digamos, por el préstamo que se le dio a la gestión anterior. Hagamos de Por eso, hagamos de cuenta que viene un economista del exterior y asesoró. Ponelo en esos términos, el Fondo Monetario. Y van es un vedor de un presupuesto. Van pasando las revisiones. Pero bueno, a ver, también esto no es muy sostenible. Por ejemplo, el sistema este que vos planteabas, mejor dicho, que el gobierno está gestionando sobre las importaciones. Sí, está todo el mundo fuera de ese sistema, ¿no? O sea, no puede... Primero, el que se quejó porque no le daban dólares ahora está siendo castigado, ¿sí? O sea, despotismo total. Segundo, ¿cuánta gente necesitas si vos efectivamente quisieras administrar el comercio exterior desde una oficina en el Ministerio de Economía? ¿Cuánta es la capacidad humana que requerís para entender las necesidades de todas y cada una de las empresas, de todos y cada uno de los productos que la Argentina necesita importar para que la economía, digamos, crezca y florezca? Entonces, es imposible que eso salga bien. Entonces, todo esto te va a terminar llevando a un escenario, digamos, contractivo. Y para darte un dato que no es solamente opinión de Leandro Marcarián, el índice líder de la Ditela ya viene cayendo hace 6 meses, la probabilidad de recesión en el futuro inmediato es del 80%. O sea, es muy probable que... Eso es 2023, un enfriamiento total. Sí, recesión, aunque sea menos 0,01 es recesión. ¿Acompaña la caída en la confianza del consumidor? Y seguro. Y acompaña la caída en los ingresos, acompaña la aceleración en la inflación. O sea, es muy difícil que una economía que cierra con 100% de inflación y que todo indica que el año siguiente va a ser aún más alta, es casi imposible que crezca. ¿Hay otro modelo históricamente en la Argentina que pueda ser ilustrativo? A ver si se encuentra alguna salida. ¿Modelo económico? Sí. A ver, es que la verdad, Argentina lo podemos definir en 3 grandes momentos.
liberalismo original, digamos, la generación del 80, la organización nacional, el modelo agroexportador, eso es una cosa. Después viene, eso ponele que funcionó hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, después viene todo crisis, después viene el proceso de sustitución de importaciones, industria nacional, que nos llevó a la debacle en la que estamos hoy. En el interín tuviste una ventanita de 10 años de apertura comercial, digamos, convertibilidad, apertura con el mundo, que tuvo resultados muy, muy buenos en algunas cosas, pero bueno, obviamente terminó como todos sabemos que terminó. Y desde la salida de la convertibilidad a hoy volvimos a ese modelo de sustitución de importación, economía cerrada, Banco Central intervenido. Leandro, te agradecemos enormemente que hayas participado. Para que sepas, siempre es válido escuchar todas las opiniones, así que te vamos a volver a comparar. Digo, cuando se vote el presupuesto, si te parece, analicemos juntos a ver qué sale. Vamos a escuchar mientras al ministro de Economía, que está en este momento participando en la apertura del Salón Náutico Argentino. Y de poderío de nuestra industria náutica en la capital nacional de la náutica, con la segunda feria más importante de Sudamérica, con la más importante de la Argentina, pero sobre todas las cosas con la demostración del trabajo, de la aplicación, del talento de nuestra industria náutica. Es realmente un orgullo y es un orgullo poder